y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, solo tú eres poderoso Dios, no hay nadie como tú, nadie. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Cántalo, dígalo, tú eres allí. Poderoso Dios, poderoso mi alma clama por ti. Él está aquí, declárelo. Poderoso solo tú eres. Poderoso a él le encanta cuando su pueblo lo declara y se lo dice. Poderoso Dios, mi alma. Poderoso Dios, poderoso mi alma clama por ti. Poderoso mi alma clama por ti. Estás aquí también en tu pueblo. Poderoso mi Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, te adoramos, mi Dios. Dios, recibe la gloria. Padre de misericordia, te damos gracias. Alma gracias, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que tiene amor para nosotros. A ti te adoramos, Señor, a ti que estás sentado en ese trono, Padre, y que de ahí nada se te escapa, Señor. Tú miras cada momento de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos formaste con amor, Señor, y no nos dejaste abandonados en esta tierra. Padre, tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ayuda, que nos enseña. Poderoso Dios, el único Dios, el único Dios verdadero, el único Dios. Ayúdanos a apartarnos para ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti.
Damos gracias a Dios, damos gracias al Señor que nos ha traído el día de hoy. Vamos a orar, vamos a ponernos en su presencia para recibir el mensaje que nos trae en esta noche. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios poderoso y nos lo has hecho saber, Señor. Aquí cada uno de nosotros podemos dar testimonio de que así es, Señor, que tú eres un Dios poderoso y no solamente eres un Dios, pero eres nuestro Padre, Señor. Gracias, amado Dios, por llamarnos tus hijos. Padre, en este momento estamos aquí dispuestos para escuchar tu santa palabra. Yo te pido, amado Dios, que seas tú el que vengas hablando en esta noche, Padre. Vengas enseñándonos, Señor, de tu santa palabra. Ayuda a nuestros corazones a que la podamos recibir. Y en el momento que la necesitamos recordar y ponerla en práctica, Padre, trae la memoria, Señor. Padre, porque tu palabra es como una espada de dos filos, Señor. Así, Señor, que penetre hasta en nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Señor, a que la recibamos, la atesoremos. Padre, te pido perdón, Señor, si en algo yo te he fallado el día de hoy, en pensamiento, en palabras, Señor, en hechos, amado Dios. Te pido perdón y te pido, Jehová, que seas tú usándome en esta noche, que me ayudes a que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya, sea mensaje tuyo. Trae a memoria testimonios, trae a memoria palabra que tú quieras que tus hijos escuchen en esta noche. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Bendecidos estamos, así es. Sean todos bienvenidos en esta noche. Vamos a esta noche continuar con la palabra de Dios y el estudio que tenemos, que es en 2 de Corintios. La semana pasada el hermano nos estuvo enseñando acerca de que nosotros somos templo del Dios viviente. Vamos a ver ciertos versículos del capítulo 6 para poder entender mejor el capítulo 7. Así que si me acompañan a 2 de Corintios capítulo 6, el verso 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nos damos cuenta en este versículo que acabamos de leer, hay una promesa de Dios. Y su promesa es que dice que andará, dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay una promesa de Dios. Esa promesa fue dada al pueblo de Israel, pero en aquel tiempo, quiero hacer hincapié en esto, en aquel tiempo cuando fue dada esa promesa, el Señor, tanto era el amor de nuestro Padre, que quería estar con sus hijos, presente con sus hijos, que Él andaba con el pueblo de Israel en aquella nube, cubriéndolos de ese sol ardiente, pero ahí estaba su presencia. Ellos podían ver que esa nube representaba a Dios, el Espíritu de Dios. Y luego, en la noche, dice que en aquella columna de fuego, cuando tenían frío, la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora, si nosotros tomamos esa promesa que acabamos de leer, para nosotros nos damos cuenta que se cumplió con el Señor Jesús. Porque tanto es el amor de Dios por nosotros, que ya no anda nada más en esa columna de fuego, ahora está aquí adentro. ¿Qué más cercano puede estar Dios que aquí adentro? Ya no tenemos que buscar esa columna de fuego o esa nube. Tenemos que ver aquí adentro que Él está aquí. No hay nada más cercano que el Señor pudo haber hecho que estar aquí adentro. Así que esa promesa es para nosotros. Habitaré entre ellos, dice, y seré su Dios, y ellos me serán
por pueblo. Si nos vamos al versículo 17, vamos a ir al verso 17 y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En este otro versículo, Él tiene que hacer, y nos dice: apártense de en medio de ellos. Aquí al pueblo le decía que se apartara de en medio de ellos, porque Él sabía que aquellos pueblos, aquellas tierras por donde ellos estaban pasando, eran pueblos idólatras, eran pueblos perdidos, eran pueblos que sacrificaban hasta sus mismos hijos. Entonces el Señor quería apartar a su pueblo, que no se convirtieran en eso que esas personas eran. Ahora el Señor a nosotros nos dice de igual manera: nosotros también tenemos un reto, también tenemos una lucha, y es apartarnos nosotros también, apartarnos para Dios. Usted dirá: ¿ok, no se hacen sacrificios? Claro que se hacen sacrificios aún. Ya no hay ídolos mucho más que los que habían en esos tiempos, porque ahora también idolatramos el cuerpo, idolatramos el dinero, idolatramos tantas cosas, tantas personas, artistas. Entonces sí tenemos que apartarnos para Dios, porque estamos en peligro de contaminarnos como el pueblo de Israel estaba en peligro de contaminarse, de perderse. El Señor nos da un mandato. Hay algunas religiones que nos dicen nos cuidamos. El Señor dice que somos templo de Él, y por tal razón tenemos que apartarnos. En ese versículo nos manda que nos cuidemos. Dice: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Que viven aquí, en este tiempo presente, porque la Biblia no pasa, la palabra de Dios dice que no va a pasar. De aquí a unos 20 años, si el Señor no ha venido, lo mismo el Señor le va a decir a ese pueblo, a esas personas que estén leyendo esta palabra, y a lo mejor van a haber todavía más tentación para ellos en ese tiempo, porque cada vez los tiempos van peores. A lo mejor van a tener más tentación, la tentación que ahora tienen los jóvenes. Había muchas cosas que nosotros cuando estábamos en la escuela no la teníamos, no teníamos que pasar por ciertas cosas. Entonces quiere decir que sí, van a ser los tiempos peores. Entonces, el Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros no debemos de participar en cosas que el mundo participa. Que estemos apartados para Él, dice. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El Señor, como les digo, quiere que nos apartemos. Hay tantas cosas de las que nosotros en este tiempo tenemos que apartarnos. Yo veía un reportaje de un hombre que hace armas con un 3D printer, con un impresor tridimensional. Y le preguntaban a él cuando lo estaban entrevistando si él sentía algún remordimiento al darse cuenta de que muchos pueden tener alcance a esas armas y a lo que ocurre, cuánta balacera. Recientemente nos acabamos de dar cuenta, ayer parece que fue otra balacera en una graduación, 18 personas muertas. Le preguntaban si él tenía remordimiento. Él dijo que no tenía ningún remordimiento, porque él solo tenía la idea, las había armado, las había hecho. Armó el kit, porque él manda el kit para que una persona pueda armar la pistola. Entonces, para él, eso no está mal, porque él tiene en su mente otra ideología. Él tiene, el ídolo para él es la ambición, el dinero, el poder, lo que eso le ingresa. El Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo eso, porque cualquiera puede decir: eso a mí no me tienta. Pensemos en Judas. Ahora precisamente estaba leyendo esta mañana en Judas, que andaba con el Señor, un escogido de sus 12 discípulos, que andaba con él. Y dice su palabra que cuando María, Marta y Lázaro le hicieron una cena al Señor,
María derramó ese perfume caro sobre los pies del Señor. Y Judas le dice de que por qué lo hizo, que ese dinero lo podrían haber ocupado porque de verdad lo hacía de corazón por amor a la gente pobre, que lo hacía porque era ladrón, dice en Juan, si lo quieren leer, en Juan, que era ladrón. Entonces, por algo el Señor nos lo dice, que nos cuidemos, y ante el enemigo es sutil, es astuto, se busca la manera de cómo hacernos caer. Muchos han caído y el Señor quiere que nosotros no seamos uno de esos. El verso 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esa es otra promesa de Dios, que seremos hijos e hijas de Dios. Ya no Él es nada más nuestro Dios, pero ahora es nuestro Padre. Porque si nos llama hijos, es nuestro Padre. Veamos qué tan cercano Él está con nosotros, que nos llama hijos e hijas de Él. Ahora vamos a comenzar en 2 de Corintios, el capítulo 7 y el verso 1, y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora ya sabemos cuáles son las promesas, las acabamos de leer, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí nos vuelve a recargar. Pablo nos está haciendo ver que para que nosotros recibamos esas promesas, tenemos que apartarnos, vivir una vida santa, vivir una vida reservada para el Señor. Y eso no quiere decir que nos vamos a ir a meter a un apartado, quiere decir lo que hablamos, que vivamos una vida para Él, que las cosas que hacíamos antes, ojalá ya no las hagamos. El Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos ver películas no de miedo, como de drama, pero que lleven un poco de violencia. Y la respuesta de él fue: el Espíritu Santo te va a decir. Hay libros que son drama, que uno los puede leer, pero el Espíritu Santo le va a enseñar a uno. Él es nuestro mejor guía. Si tienes una duda, Él es nuestro mejor guía. A Él pregúntale: ¿esto me está perturbando la mente? ¿O de verdad no? De verdad no me provoca nada malo en mí. Entonces el Espíritu Santo, el Señor lo dejó precisamente para eso, para que sea nuestro guía, nuestra ayuda. La segunda parte de ese versículo dice: perfeccionando, esta es la manera, vean, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, en esta segunda parte dice: ¿cómo? Perfeccionando la santidad. ¿De qué manera es que nosotros podemos recibir estas promesas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a no contaminarnos? Dice, no contaminar nuestra carne y nuestro espíritu. Dice, perfeccionando la santidad. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? Dice que en el temor de Dios. Y ahora vamos a ver qué es el temor de Dios. Para comprender lo que es el temor de Dios, el Señor me mostraba este versículo en el Antiguo Testamento. El Señor les decía al pueblo: conságrense, apártense, no se mezclen, no se contaminen. Y en Levítico capítulo 11, verso 44, vamos a ver qué es lo que estaba pasando allí. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente y dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren en el suelo. El Señor les motivaba a que se consagraran, a que se guardaran para Él.
Ya vamos a llegar a donde les quiero enseñar acerca del temor de Dios. Pero vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 12 y 13. Dice, yo también tengo la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, el Señor nos dice, no le den rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Esa es la manera en que ustedes van a triunfar. El Señor nos lo hace ver porque, como les digo, acabo de mencionar cómo Judas, estando con el Señor, cometía pecado. Veía un testimonio de una familia. Quien daba el testimonio era el hijo. Traumado, llegaba, dice que eran golpes, también recibía abuso sexual y a todos les pegaba, incluyendo la madre. Vivieron así por mucho tiempo. Pero lo que se me hacía curioso y por lo que se los estoy mencionando ahora es porque él decía que esto ocurría durante la semana y el domingo estaban bien arregladitos todos para ir a la iglesia. Entonces, no podemos decir, no puede pasar. Por eso el Señor nos dice que velemos. Por eso el Señor nos lo vuelve a recalcar ahorita y nos dice que nos persigue. Tenemos debilidad en la carne si no alimentamos el espíritu. Entonces, por esa razón debemos cuidarnos. Estas personas el día domingo estaban como si nada pasaba. Y en la semana era el mismo sufrimiento otra vez. Hasta que la madre un día decidió dejar a su pareja. Y eventualmente, después de tanto sufrimiento y de tantas traumas y cosas que pasaron esos hijos, y ese en particular que es el que hablaba, conoció al Señor, se liberó de tanto dolor que le había causado su padrastro. Él también lo había defraudado al no estar presente. Entonces, velemos por nosotros, por nuestras familias. ¿Cómo dice que perfeccionemos la santidad? ¿Cómo dice? En el temor de Dios. Y este es el versículo que les decía que el Señor me llevaba para poder explicar un poquito más acerca de esto. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Quiero que se imaginen lo que está pasando en esta descripción de estos versículos. Imagínense que ustedes están presentes allí, viendo este poder de Dios. Todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué es la importancia del temor de Dios en nosotros? Ahí dice, para que no pequemos. Porque nosotros estamos con la tendencia a hacerlo. Pero si tenemos el temor de Dios, imagínense, el pueblo temblaba al ver ese poder de Dios, esos relámpagos, ese estruendo, ese sonido, esa autoridad de Dios que se mostraba ahí. Entonces, el Señor con estos versículos quiere que entendamos que el temor a Él significa respeto a su autoridad, respeto a su poder, respeto a lo que Él es. Ese es el temor que nosotros debemos temerle a Dios. Cuando nosotros tenemos ese temor, reconocemos quién es Él, reconocemos su poder, su autoridad, lo que Él puede hacer.
Entonces eso nos da a nosotros confianza en Él. Podemos confiar en ese Dios. No tenemos un Dios débil. No tenemos un Dios que no sabe qué hacer, que le vamos a agarrar de imprevisto. Y hoy con las cosas que nos pasó hoy, ya ahí sí, ya Dios ya ahí no pudo. No, tenemos un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso nos respalda. Él nos da la confianza. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza en Él, le vamos a tener Dios. El tener respeto de su autoridad. ¿Cómo tenemos respeto de su autoridad? Si tenemos respeto de su autoridad, nos vamos a apartar, vamos a obedecer, lograrse del mal. Vamos a ver. En Proverbios capítulo 1, versos 1, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Señor nos dice que cuando le tememos, cuando confianza, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay que temer al Señor, pero en esa manera, respetándolo, lo que Él nos manda que hagamos. Él nos dice, apártense. No vamos a hacer nosotros lo contrario, vamos a respetar su autoridad y lo que Él nos dice. Vamos a cuidar lo que Él nos da. Dice Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros tememos a Jehová, vamos a aborrecer estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de cambiar, vamos a tratar de apartarnos del mal. Aquí lo dice clarito. El temor de Jehová, guardamos su palabra, nos apartamos del mal, de las cosas que a Él no le agradan. ¿Cómo? Las cosas no me agradan. Cuando leemos su palabra nos hace entender qué cosas no le agradan. Cuando nos encerramos en oración con Él y le pedimos, Señor, enséñame en qué te estoy fallando, porque como dice en otros versículos, que todo para nuestra sabiduría, nosotros caminamos con bien, nos parecen bien nuestras decisiones. Y pueda que nosotros creamos que no estamos haciendo mal. Entonces, por eso debemos de pedirle al Señor que sea Él el que nos dé esa sabiduría, que nos revele si hay algo que estamos haciendo mal. Que nos muestre en qué le estemos fallando para cambiar, porque no queremos fallarle a Dios. El temor debe de permanecer en nosotros, el temor a Jehová. El temor de Jehová no se compara, no es igual como decir el temor que Satanás infunde. El temor que Satanás pone, lo que nos trae es cobardía, nos trae frustración, nos trae aislamiento. Eso es lo que nos trae el temor que Satanás impone, que no es el temor al que nos estamos refiriendo a Jehová. No es a ese ni parecido. El temor de Jehová trae libertad. En cambio, cosas que no estamos capacitados, que somos muy insignificantes, y sí, pueda que lo seamos, pero con el poder de Dios lo podemos hacer todo. El día de hoy murió un predicador muy conocido, ha hecho muchísimo, y me impresionaba el ver su vida, que cuando él comenzó su tarea, lo que el Señor le puso a él era que evangelizara, pero con la televisión, con los medios de televisión, que llevara la palabra a otros lugares. Y dice él que nada más, ni siquiera tenía un televisor él.
Cuando él comenzó con la televisión, puso nada más su equipo, que dice que tuvo que correr a la cuadra, donde sí tenían un televisor, para ir a ver si se miraba lo que estaban proyectando. Así empezó. Una persona, yo me imagino, poniéndonos en los pies de él. O sea, si Dios le estaba diciendo, lleva esto a otros países, a otros niveles, y él apenas ni televisor tenía en su casa. ¿Cómo se pudo haber sentido él? O sea, a lo mejor no llevó su mente a tanto, pero cuando Dios pone, Él es el que da el poder, Él es el que abre las puertas, Él es el que da los medios. Pero Satanás nos dice lo contrario, que no podemos, que no vamos a llegar, que no nos va a responder Dios, que nunca vamos a salir de donde estamos. Ese es el temor que pone Satanás. No es el temor que debemos tenerle a Dios. El temor hacia el Señor, el respeto, apartarnos del mal, cuidarnos, cuidar nuestra alma, cuidar nuestra salvación. Ese es el temor que debemos de tener siempre. Pidámosle eso, que siempre nosotros tengamos el temor hacia Él. Conocer el temor ante Dios. Porque cuando uno no le tiene temor, hace cosas, porque no teme, no piensa en dónde va a pasar su eternidad, no está pensando en Dios, no piensa en si lo que estoy haciendo le agrada a Dios o no en un impresor. Él no está pensando en qué van a hacer con esa arma, cuántos van a ir a matar, porque obviamente si tienen un arma, lo más seguro es que la usen para algo malo. Y a él no le importa eso, porque no tiene temor de Dios. A él lo único que le importa es hasta dónde él pueda llegar, en vender y vender más. Entonces, pidámosle también por nuestras familias, por aquellos también que no conocen de Dios, no solamente nuestras familias, pero aquellos que nos miran, que a lo mejor no conocen de Dios, porque no tienen ese temor. Y qué tremendo como nosotros antes andábamos, que no teníamos ese temor y hacíamos lo que nosotros queríamos, lo que la carne nos pedía, lo que nos gustaba, sin pensar en que si le agradaba a Dios o no, en que qué decía el Señor. Así que pidamos también por nuestras familias. Ahora, también hay beneficios, promesas, y esas promesas se derivan si nosotros le tememos a Jehová, decían estos versículos anteriormente. Pero veamos lo que dice el Salmo 112, versículos 1 al 3. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. Vea, qué felices son los que temen al Señor. No que amargados, ni que frustrados, ni que tristes. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan ¿en qué? En obedecer sus mandatos. Nos deleitamos en estar cuidando de quedarnos dormidos. Nos deleitamos, dice. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Vea, cuando nosotros tenemos a Dios y cuando tenemos el temor de Dios, podemos estar en el país más terrible del mundo. Estaba leyendo que dicen que es el infierno en la tierra. Así de perdido está. Podemos estar allí, pero si tenemos a Dios, no tenemos que venir y estar en este país, en Estados Unidos, para progresar. Lo único que necesitamos es a Dios, donde quiera que estemos. Aquí no dice que nos va a bendecir solamente en Estados Unidos. Dice en todas partes. Y en todas partes físicamente, o sea, de localidad, y en todas partes de nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida, porque le tememos a Él, porque nos cuidamos, porque no dejamos que el enemigo nos lleve otra vez a las cosas donde antes andábamos. Dice, y vea todavía más,
toda su generación, no, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. O sea que lo que nosotros hagamos también le va a servir a otros. Lo que nosotros hagamos, el ejemplo que demos, las buenas obras que hagamos, le van a servir a otros, a otras generaciones. Clamemos este salmo está hermoso para clamarlo a nuestra vida, para clamarlo a nuestra familia, a nuestras generaciones, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo. Podemos clamarlo. Debemos de orar. De verdad los tiempos están tan tremendos que debemos de orar por todos, por el mundo. Porque de verdad si nos descuidamos, nos jala, nos lleva nuevamente. Pero vean, ese salmo está hermoso. Así que esos son los beneficios, dice, del que teme al Señor. Qué felices son los que le temen al Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dice Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones, dice, de la humildad y del temor a Jehová. O sea que cuando nosotros nos sacrificamos en algo que nos guste y no lo defendemos, no lo hacemos, vamos a tener recompensa. Y qué mayor que la que vamos a tener en el cielo. Pero también aquí nos compensa el Señor. También aquí nos da los deseos de nuestro corazón, porque así es. Más adelantito vamos a hablar de eso, si nos da tiempo. Pero sí, también aquí. Entonces tenemos recompensa si nos esforzamos a apartarnos. Cuesta, claro que cuesta, porque nos cuesta cuando dejamos algo que nos gustaba, que nos atrae, y tenemos que ya no hacerlo. De verdad nos cuesta, pero hay recompensa. Dice, vean, riquezas, honra y vida. Yo quiero vida eterna. Claro que quiero vida. Yo no quiero terminar en el infierno. Así que yo sé que todos nosotros eso queremos. Tenemos que sacrificarnos, poner de nuestra parte. El verso, ir a Malaquías. Malaquías capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Que el día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vea lo que ocurre cuando usted se aparta, cuando usted le teme a Jehová. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que, como decíamos, vale la pena cuidarnos, vale la pena obedecer a Dios, sacrificarnos para tener esa recompensa en el cielo un día. Ahora, si continuamos en el verso, dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Vamos a leer hasta el 4. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho que
Ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo les está haciendo ver que les habla de su testimonio, que él siempre les ha guardado en su corazón, siempre lo que él ha hecho, lo ha hecho por amor a todos, para ellos, aconsejándoles, llevándoles palabra. Y lo hace, dice, no para condenarlos. Si les ha dicho algo, si les ha dado corrección, no es para condenarlos, es por amor, como lo que estamos haciendo ahora, que el Señor nos está hablando a todos, incluyéndome a mí. No es para condenarnos que el Señor nos está diciendo estas cosas, es para darnos salvación, es para cuidarnos. Así de la misma manera Pablo llevaba esa palabra y daba testimonio, su vida daba testimonio de que todo lo que él enseñaba era una doctrina verdadera, una doctrina dada con amor de parte de Dios para ellos. Y él lo mostraba de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 21 dice, yo tengo la nueva traducción, también queremos que todos los demás vean que somos honorables. O sea, él les estaba hablando, como en estos versículos que leímos antes, que él daba testimonio de su vida. Él se estaba guardando su vida, de que lo que traía, él lo estaba haciendo. Dice, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor. Yo no vengo solo a hablarles y a corregirles y a redarguirles. Y si yo cuidarme, dice Pablo en pocas palabras, es lo que está diciéndoles. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor. O sea, él se cuidaba. Pero también dice, queremos que todos los demás vean que somos honorables. Vean nuestro testimonio. Entiendan la palabra de Dios, que la vivimos nosotros. Eso es lo que estaba queriendo decirles. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. A él no le importaba. Claro que él se regocijaba, dice aquí en el versículo 4 del capítulo 7, se regocijaba con el amor del pueblo de Corinto. Pero dice él que él se da con amor. Dice, aunque yo me gaste, aunque él se gaste físicamente, él se da con amor, dice. Yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Porque a él le importaban las almas. Él llevaba esa palabra. Aunque él se gastara, aunque él se cansara, él llevaba esa palabra. Y damos gracias a Dios por aquellos que aunque se gasten, aunque se cansen, nos dan la palabra a nosotros. Nos enseñan. Porque si no hubiera sido por alguien que nos habló de Dios, nos dijo yo voy a hablar de Dios, no estuviéramos aquí nosotros. Entonces, gracias a Dios por aquellos que se gastan, que se cansan, llevando el evangelio a todas partes. Como les digo, la vida de este hombre es un gran ejemplo. Hizo muchísimo. Ese canal de televisión, bueno, no es un canal, es una cadena. Ha llegado a muchísimos países, ha ayudado de diferentes maneras, no solo llevando el evangelio, pero ayudando con cirugías, comida, etc. Entonces, gracias a Dios que este hombre se cansó trabajando para Dios. Si de igual manera Pablo lo decía, aunque yo me canse, aunque yo me gaste, lo hago por amor a ustedes, a las almas de ustedes. Así que es un ejemplo para nosotros que también tenemos que esforzarnos. También tenemos que esforzarnos para que otros también conozcan de la palabra de Dios. En el verso 5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo,
sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Aquí Pablo se está refiriendo cuando él fue a Macedonia, el Señor le puso que fuera a Macedonia. Él llevó la palabra, pero entre el lugar donde él estaba llevando el evangelio, dice de que una de las personas que oyeron el evangelio fue una mujer que tenía el espíritu de adivinación, y con el poder del Señor la mujer fue liberada de eso. Pero a los dueños de esa mujer, a los que recibían ganancia por lo que ella hacía, no le gustó. Entonces Pablo y Silas fueron azotados, fueron golpeados, fueron metidos en la cárcel. Ahí es donde se vio, estoy en aquella celda, atados, y se pusieron a alabar, a cantar a Dios, así golpeados, maltratados como estaban, insultados y de todo, se pusieron a alabar a Dios y sus cadenas fueron rotas. Y debido a esas alabanzas que levantaron a Dios, también los que guardaban ese lugar, los oficiales que guardaban, los soldados que guardaban el lugar, también fueron salvos. Aleluya. Entonces a eso se refiere Pablo, eso es lo que le había pasado en Macedonia. Dice que ningún reposo tuvo su cuerpo, él no descansó, él anduvo trabajando, él anduvo gastándose, él anduvo llevando el evangelio, no importa cómo, sufriendo latigazos, golpes, maltratos, insultos, escupidas, lo que fuera, él ahí estaba. Entonces él, eso es lo que está hablando, haciéndole ver a esos del pueblo de Corintio su esfuerzo, y que él da testimonio con su vida. Si le dice apártense, no se los está diciendo y él anda haciendo para Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, vamos a leer el 6, el versículo 6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Le llegaban sus momentos de tristeza, pero dice que el Señor le mandó consuelo a través de Tito, que le mandó consuelo, que le consoló el darse cuenta de que lo que él estaba haciendo tenía algún efecto, que alguien estaba recibiendo eso. Dice aquí que se llenó de gozo, dice que de manera que me regocijé aún más, dice, cuando él supo del gran afecto que ellos le tenían. Entonces el Señor nos manda a consolar cuando nosotros necesitamos, cuando estamos tristes. Señor no nos deja solos. El Señor dice que está cerca de aquel que tiene el corazón contrito, que tiene el corazón con dolor, con sufrimiento. El Señor está más cerca aún, dice. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, que cuando el Señor nos ha dado consuelo, Él quiere que recordemos eso cuando otros estén pasando por necesidad. Que no seamos egoístas y solo nosotros nos quedemos con que el Señor nos consoló y nos bendijo. Cuando alguien esté pasando por necesidad, dice él en este versículo, debemos de nosotros consolarle con el mismo amor que yo te consolé a ti. Lleva el consuelo, dale una palabra de esperanza, háblale de la palabra de Dios. Lo que lo va a consolar es la palabra de Dios, no lo que nosotros digamos, pero la palabra de Dios. El Señor tiene tanto cuidado de nosotros, tanto amor por nosotros, es tan personalizado el Señor con nosotros, que les quiero, ya para casi cerrar, les quiero solamente mencionar algo que me pasó en esta semana.
El viernes pasado yo tenía que ir a ver un cliente y lo íbamos a ir a ver después de ir al gimnasio. Y le dije a mi esposo, no quiero irme con la ropa del gimnasio porque siento que no es profesional ir a ver al cliente así. Entonces me llevé una ropa extra. Cuando estaba allí, llevaba mi bolsita de maquillaje y vi que no traía sombra. Y dije, voy a comprarme una sombra pequeñita. El día siguiente, el día sábado, fuimos a la reunión de mujeres. Estando en la reunión de mujeres nos dieron premios. Y no eran repetidos, no era lo mismo para todas. El premio que me tocó a mí fue una sombra chiquita como yo la quería. ¿Por qué les digo esto? ¿Quién sabía de que yo quería una sombra? Solamente Dios. ¿Podía yo comprarla? Gracias a Dios sí podía, pero el Señor quería que supiera que Él había oído hasta lo más mínimo. Y eso no me lo dijo para mí, se los está diciendo ahora a ustedes. Que el Señor escuche hasta lo más mínimo que ustedes necesiten. Lo más mínimo. Cuanto más si están sufriendo, si están en dolor, el Señor les está oyendo su corazón, escuchando su necesidad. Con Dios no la llevamos de perder. Si tenemos a Dios como aliado, no la llevamos de perder. Si tememos a Dios, dice Él que Él nos recompensa el esfuerzo nuestro, Él siempre nos lo va a recompensar. El día de hoy el Señor quería que ustedes supieran que Él les ama, que lo que ustedes hagan, el Señor lo va a recompensar, los escucha, los cuida con todo su amor, que Él está ahí para ustedes, siempre que le busquen. Así que vamos a orar para despedir el tema. Si nos ponemos de pie. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu infinito amor que nos lo has hecho saber el día de hoy, Padre. Haciéndonos ver, Señor, de que tú tanto era tu amor por nosotros, que querías estar no en una nube, sino dentro de nosotros, Señor. No hay nada más cercano que eso, Padre. Gracias, Dios, por tu escuchar nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, con las luchas que tenemos a diario. Ayúdanos, Padre, a que siempre tengamos ese temor hacia ti. Padre, que no se nos olvide quién eres tú. Un Dios todopoderoso, pero también un Dios que nos quiere santos. Y tú lo sabes, que estamos en este mundo. Y te pedimos que tú nos ayudes con esas luchas que tenemos a diario, Padre. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a no caer en las trampas del enemigo, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración. Porque hoy nos has dicho una vez más cuánto nos amas, cuánto estás pendiente de nuestra necesidad. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros, por ser nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Padre, porque eso nos dijiste hoy, que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, nosotros tus hijos, Señor. Qué privilegio, Padre, ser tus hijos. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a no ponerlo o tomarlo en vano, Señor, sino valorarlo, atesorarlo, que somos tus hijos, Señor, que somos tu pueblo, que tú nos miras con amor, Padre. Pedimos por nuestras familias que aún no han venido a ti, que aún no tienen ese temor, Padre, que andan perdidos. Te pedimos por ellos, Padre, que lleguen a conocerte. Quítales toda venda de los ojos. Ayúdanos, Padre, a que cuando llevamos la palabra, oigan, Señor. Padre, quita toda grosura en sus corazones, para que puedan escuchar cuando les hablamos de ti. No llevamos una religión. Estamos hablando de un Dios verdadero. Gracias, amado Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendito el Señor, gloria a Dios, cuando nos gozamos de este bendecido servicio que hemos tenido, este estudio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana